Lunes 13 de abril de 2026, 19:25 horas. En la frontera entre Nevada y Arizona, la superficie de Lake Mead, el reservorio más grande de los Estados Unidos, registra una cota de 1.064 pies sobre el nivel del mar. Lo que estamos observando no es una simple fluctuación estacional, es el colapso acelerado de un sistema de soporte vital que sostiene a 40 millones de personas. El nivel ha caído 180 pies desde el año 2000, dejando al descubierto una cicatriz mineral blanca de más de 50 metros de altura que rodea el perímetro como una lápida geológica. La capacidad total se sitúa hoy en un agónico 34%. Lo que los datos de monitoreo del Bureau of Reclamation han confirmado esta última semana lo cambia todo. El margen de error ha desaparecido. No es un proceso lento que ocurrirá en décadas, está ocurriendo en tiempo real, bajo nuestros pies, en las turbinas que alimentan la red eléctrica del suroeste y en los túneles secretos excavados en la roca volcánica. La desesperación de Las Vegas se puede medir en dólares y en metros de perforación. Mucho antes de que el resto del país comprendiera la magnitud de la crisis, la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, SNWA, ejecutó una maniobra de ingeniería sin precedentes: la construcción de una toma de emergencia secreta, un túnel de 817 millones de dólares perforado bajo el lecho del lago para asegurar que, incluso si la superficie se retrae hasta niveles de catástrofe, la ciudad pueda seguir succionando agua. Pero este triunfo de la ingeniería tiene un precio de sangre. El 11 de junio de 2012, a 600 pies bajo el agua, la presión de la tierra reclamó su cuota. Un estallido de lechada, lodo y rocas del tamaño de un puño golpeó a Thomas Albert Turner, un trabajador de 44 años. Murió instantáneamente mientras construía la pajilla con la que su ciudad intentaría sobrevivir al apocalipsis hídrico. El reloj está en marcha. Cada segundo que pasa, el caudal del río Colorado, alimentado por una capa de nieve que este año apenas alcanza el 55% de su promedio histórico, lucha por reponer lo que la evaporación y la demanda humana devoran. La infraestructura de la presa Hoover ya muestra signos de fatiga sistémica. La generación de energía ha caído un 37%. Los ingenieros advierten que si el agua desciende apenas 30 pies más, 12 de las 17 turbinas principales quedarán inoperativas, silenciando el corazón eléctrico de la región. Mientras tanto, el lago escupe sus secretos más oscuros. Restos humanos de la era de la mafia sellados en barriles y lanchas de desembarco de la Segunda Guerra Mundial, que antes descansaban a 185 pies de profundidad. El tiempo de las advertencias terminó. El 31 de diciembre de este año, cada acuerdo legal que rige el reparto del agua expirará, dejando a 7 estados en un vacío normativo mientras el reservorio se encamina hacia el dead pool, el punto de no retorno donde la física de la gravedad simplemente dejará de empujar el agua hacia el sur. Para comprender la magnitud de la falla sistémica que enfrentamos hoy, 14 de abril de 2026, es imperativo analizar la cronología del colapso y la geología hostil bajo la cual Las Vegas enterró su última esperanza. En el año 2000, Lake Mead proyectaba una imagen de abundancia engañosa. El nivel del agua se situaba en los 1.214 pies, rozando el borde de su capacidad máxima. Sin embargo, los modelos climáticos de la NOAA y los registros de flujo del USGS ya comenzaban a detectar una anomalía térmica en la cuenca del río Colorado. Lo que entonces se calificó como una sequía cíclica ha mutado en una aridificación permanente que, tras 26 años de progresión ininterrumpida, ha pulverizado cada proyección estadística de seguridad hídrica. El análisis geofísico de la región revela una vulnerabilidad estructural crítica. El lecho de Lake Mead se asienta sobre una geología compleja de la provincia de Basin and Range, caracterizada por fallas tectónicas activas y depósitos volcánicos fracturados. En 2002, ante el primer desplome severo de los niveles, Patricia Mulroy, entonces directora de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, SNWA, tomó una decisión que entonces pareció paranoica y hoy se lee como profética: la planificación de emergencia del intake número 3, una toma de agua a profundidades abisales.
En 2008, la construcción fue adjudicada a Vegas Tunnel Constructors por un presupuesto inicial de $447 millones. La tarea era titánica: operar una tuneladora TBM de 24 pies de diámetro bajo una presión hidrostática masiva, perforando 3 millas de roca desde un pozo de acceso en Saddle Island. Los datos de monitoreo técnico durante la excavación son una crónica de desastres geológicos. El frente de corte de la máquina se encontró con docenas de fallas geológicas secundarias, zonas de cizallamiento rellenas de mineralización hidrotermal y roca altamente inestable. En julio de 2010, la TBM alcanzó una falla mayor a 600 pies bajo la superficie. El resultado fue catastrófico: una inundación masiva que obligó a los ingenieros a intentar estabilizar la brecha durante meses con inyecciones de lechada a alta presión. Fracasaron. 5 meses después, una segunda inundación forzó el abandono total del primer trazado. El túnel original fue sellado y enterrado, un ataúd de hormigón de millones de dólares. El rediseño y el cambio de dirección dispararon el coste en $39,5 millones adicionales, elevando la factura final a $817 millones. Es el contrato de infraestructura más caro en la historia de la SNWA. Pero el costo humano se registró el 11 de junio de 2012. A las 19:22, una sección del revestimiento del túnel cedió bajo una presión geofísica imprevista. Thomas Albert Turner, un operario experimentado de 44 años, recibió el impacto directo de una ráfaga presurizada de lodo y fragmentos de roca que lo mató de forma fulminante. La pajilla de Las Vegas no es solo una obra de ingeniería, es un monumento al sacrificio en una zona de guerra hidrológica. Los informes de ingeniería actuales indican que este túnel está diseñado para extraer agua a 860 pies de elevación, una profundidad que se sitúa 35 pies por debajo del temido Deadpool, 1050 pies. Las Vegas ha construido un sistema para un mundo donde la presa Hoover es, mecánicamente, un cadáver de hormigón. A día de hoy, los sensores de presión y los caudalímetros del Bureau of Reclamation muestran una realidad aterradora. La presa Hoover ha perdido el 37% de su capacidad de generación hidroeléctrica. El diseño original de las turbinas, que data de mediados del siglo XX, no contemplaba operar en niveles de embalse tan bajos. De las 17 turbinas existentes, 12 son modelos antiguos que experimentan cavitación y daños estructurales si el agua cae por debajo de los 1035 pies. Solo las 5 turbinas de acero inoxidable instaladas recientemente pueden mantener una rotación eficiente. Si cruzamos ese umbral, la producción eléctrica caerá de 1034 megavatios a apenas 382, un colapso del 70% que enviará ondas de choque a través de las redes de Nevada y Arizona, obligando a las empresas de servicios públicos a comprar energía de respaldo a precios de mercado negro en plena temporada de calor extremo. El marco legal que sostiene este equilibrio precario es igualmente frágil. El Pacto del Río Colorado, de 1922. La piedra angular de la distribución de agua se basó en mediciones tomadas durante un periodo inusualmente húmedo, asignando 16,5 millones de acres-pie anuales, cuando el promedio real a largo plazo es de apenas 12 a 13 millones. Esta matemática rota ha funcionado durante un siglo solo porque los reservorios absorbían el déficit. Pero los reservorios se han vaciado. El 31 de diciembre de 2026 expiran los lineamientos interinos de 2007, los planes de contingencia de sequía de 2019 y los tratados internacionales con México, con agua. El pasado 14 de febrero, los 7 estados de la cuenca, incluyendo California y Arizona, incumplieron el plazo federal para presentar un plan de recortes consensuado. El sistema está en caída libre, sin paracaídas legal, y con la geología recordándonos que el desierto no negocia. Para comprender la inevitabilidad de esta crisis, debemos analizar la geología del desastre y los ciclos climáticos que la ciencia moderna ha comenzado a descifrar con una precisión escalofriante.
La actual megasequía del suroeste de Estados Unidos y el norte de México no es un evento meteorológico aislado, es una reconfiguración geofísica del paisaje. Los registros paleoclimáticos obtenidos mediante la dendrocronología en el Gran Cañón y el análisis de sedimentos en la cuenca del Colorado revelan que lo que hoy vivimos no tiene precedentes en los últimos 1200 años. La última vez que la región experimentó un déficit hídrico de esta magnitud, las civilizaciones ancestrales de los pueblos en la región de Four Corners colapsaron totalmente, abandonando ciudades enteras ante la imposibilidad de sostener la agricultura en un suelo convertido en polvo. El modelo de riesgo actual se basa en un acoplamiento de sistemas extremadamente peligroso. No se trata solo de la falta de lluvia, es un ciclo de retroalimentación térmica. A medida que el espejo de agua de Lake Mead se retrae, el albedo de la región cambia. Las vastas extensiones del lecho lacustre seco, compuestas por sedimentos finos y depósitos minerales, absorben más radiación solar que la superficie del agua, elevando las temperaturas locales y acelerando la evaporación del poco líquido que queda. Se estima que Lake Mead pierde entre 600.000 y 800.000 acres pie de agua al año exclusivamente por evaporación, una cifra superior al consumo total anual de la ciudad de Las Vegas. Es un sistema que se devora a sí mismo bajo el sol del desierto de Mojave. Geofísicamente, el vaciado del reservorio está provocando un fenómeno de rebote isostático. La remoción de miles de millones de toneladas de peso de agua sobre la corteza terrestre en la provincia de Basin and Range está causando una deformación cortical sutil pero medible. Los sensores GPS de alta precisión del USGS y la Universidad de Nevada han detectado un levantamiento vertical de la corteza en el área de la presa Hoover, a medida que la carga hidrostática disminuye. Esta alteración en el estrés de la corteza tiene el potencial de reactivar fallas locales latentes, complicando aún más la integridad estructural de una presa diseñada en los años 30, bajo supuestos geológicos hoy obsoletos. El paralelismo histórico más inquietante nos lleva al Tratado de Aguas de 1944, entre Estados Unidos y México. Al igual que el Pacto de 1922, este acuerdo internacional se firmó bajo la ilusión de una abundancia perpetua. Hoy, el delta del río Colorado en Baja California y Sonora es una zona de desastre ecológico y geológico. El río, que antes fluía con ímpetu hacia el Golfo de California, muere hoy en canales de riego antes de tocar la frontera. El Servicio Sismológico Nacional de México y Conagua monitorean con alarma cómo la sobreexplotación de los acuíferos en el Valle de Mexicali, necesaria para compensar la pérdida de las asignaciones del Colorado, está provocando una subsidencia del terreno de hasta 15 centímetros por año, agrietando infraestructuras críticas y canales de distribución. Las estadísticas del Bureau of Reclamation para este ciclo de 2026 son devastadoras. El modelo de proyección CRSS, Sistema de Simulación del Río Colorado, otorga una probabilidad del 25% de que Lake Mead caiga por debajo de los 1,000 pies antes de 2028. A esa altura, el reservorio entra en la zona de pérdida de control operativa. Las tomas de agua originales de la ciudad, Intake 1 y 2, ya estarían succionando aire. La única conexión de Las Vegas con la supervivencia sería el túnel de Thomas Turner. Pero hay un dato que los modelos de riesgo apenas empiezan a integrar: la calidad del agua. A medida que el volumen total disminuye, la concentración de sales, metales pesados y sedimentos del fondo aumenta exponencialmente. El sistema de tratamiento de agua más avanzado del mundo, ubicado en Henderson, Nevada, se enfrenta al desafío técnico de procesar lo que esencialmente se está convirtiendo en una salmuera espesa. Científicos de la American Geophysical Union han advertido que el acoplamiento atmosférico es el factor que nadie está discutiendo. El polvo generado por el lecho seco de Lake Mead y Lake Powell es transportado por los vientos dominantes hacia las montañas rocosas. Este polvo se asienta sobre la capa de nieve, oscureciéndola. Una nieve más oscura absorbe más calor solar,
derritiéndose semanas antes de lo normal. El resultado es que el agua llega a los ríos cuando la tierra todavía está seca y las plantas están despertando, provocando que gran parte del caudal se pierda por infiltración y evapotranspiración antes de llegar a los reservorios. Es un mecanismo de relojería geofísica donde cada pieza acelera a la siguiente hacia el colapso final. El 31 de diciembre de 2026 no es solo una fecha legal, es el horizonte de eventos de una singularidad hídrica. Detrás de cada cifra de presión hidrostática y cada cota de altitud en descenso, existe una crónica de pérdida humana y económica que los modelos matemáticos a menudo no logran capturar con la crudeza necesaria. La tragedia de Thomas Albert Turner, de 44 años, ocurrida en las profundidades de la roca volcánica bajo Lake Mead, es el recordatorio más sangriento de que la supervivencia de Las Vegas no es una garantía, sino una guerra de desgaste. Turner murió mientras instalaba los anillos de hormigón que debían proteger la pajilla número 3. Su muerte, causada por un chorro de lechada y escombros proyectados a una presión equivalente a la de un cañón de agua industrial, simboliza el punto de ruptura entre la ambición humana y la geología implacable. El sobreviviente que estaba a su lado, cuya identidad se mantiene en los registros como un recordatorio del trauma silente, camina hoy por las calles de una ciudad que ignora que su agua fluye a través de un conducto que costó una vida y 817 millones de dólares. A medida que el agua se retrae, el agua está devolviendo pruebas de que el desierto no olvida. El hallazgo de 5 conjuntos de restos humanos desde 2022 no es solo una curiosidad forense, es un indicador geofísico de la velocidad del retroceso. El caso del cuerpo sellado en un barril metálico, con impactos de bala típicos de las ejecuciones de la mafia de finales de los 70, apareció porque la cota de agua cayó por debajo de los niveles de seguridad histórica. El lodo, que antes actuaba como una mortaja de 100 pies de profundidad, se ha convertido en polvo. Lo mismo ocurre con la lancha de desembarco Higgins, de la era de la Segunda Guerra Mundial, que una vez fue utilizada para entrenar a los soldados que irían a Normandía. El hecho de que este casco de acero, que descansaba a 185 pies de la superficie, esté ahora emergiendo al sol de Nevada, es una señal de que estamos navegando en territorio desconocido. No es arqueología, es una autopsia en tiempo real de un ecosistema moribundo. En el condado de Pinal, Arizona, la consecuencia del colapso hídrico ha pasado de ser una preocupación burocrática a una ruina financiera total. Bajo las reglas de escasez de nivel 1, los agricultores de esta región han visto desaparecer 512,000 acres-pie de su asignación anual. Para un agricultor promedio en el suroeste de Estados Unidos, esto significa que tierras que han sido productivas durante 3 generaciones ahora solo producen nubes de polvo tóxico. La pérdida de ingresos agrícolas se estima en más de 200 millones de dólares anuales, provocando una migración económica interna hacia centros urbanos ya saturados. La tierra misma está fallando. Sin la presión del agua en los acuíferos subterráneos, que antes se recargaban con el Colorado, el suelo en el centro de Arizona está sufriendo una compactación geológica irreversible. Las fisuras gigantes, algunas de kilómetros de largo y metros de profundidad, están destrozando carreteras y cimientos de viviendas en comunidades rurales. Un recordatorio de que cuando el agua se va, la estructura misma del continente se asienta. La crisis energética es el siguiente eslabón en esta reacción en cadena. Ed Durack, director ejecutivo de la Asociación de Distritos Eléctricos y de Riego de Arizona, ha sido claro en sus advertencias. Una caída masiva en la generación hidroeléctrica de la presa Hoover no es un inconveniente, es un desastre sistémico. Al 13 de abril de 2026, la producción ya ha caído un 37%. Si el nivel del agua desciende los 30 pies restantes para alcanzar la cota de 1035, el cierre de 12 de las 17 turbinas provocará una caída del 70% en la potencia disponible. Esto significa que 700 megavatios de energía limpia y barata deberán ser reemplazados instantáneamente por energía generada con gas natural
o comprada en el mercado spot, donde los precios pueden cuadruplicarse durante las olas de calor de julio. Para los 2,2 millones de residentes del área metropolitana de Las Vegas y las industrias de Arizona, esto se traducirá en un aumento masivo de las tarifas eléctricas, justo cuando más energía se necesita para bombear el agua desde profundidades mayores. La paradoja es que Las Vegas se ha convertido en el modelo mundial de conservación, pero la geofísica no premia la eficiencia cuando la fuente es finita. Desde 2002, la ciudad ha añadido 876,000 nuevos residentes, mientras reducía su consumo de agua per cápita en un asombroso 58%. Se han arrancado más de 200 millones de pies cuadrados de césped decorativo, reemplazándolos con paisajes desérticos, bajo leyes estrictas que prohíben el riego innecesario. Sin embargo, la cuenca del río Colorado ha perdido un volumen de agua equivalente a toda la capacidad de Lake Mead, debido al aumento de las temperaturas globales, según datos de la American Geophysical Union. No importa cuánta hierba se arranque, si el cielo deja de entregar nieve a las montañas rocosas. Con un snowpack que en marzo de 2026 se registró al 55% de lo normal, el pronóstico de escurrimiento para el periodo abril a julio es de apenas un 38% del promedio histórico. Esto representa un déficit de 4 millones de acres-pie, una cantidad que Lake Mead no tiene forma de recuperar. Mientras tanto, en México, la situación en el Valle de Mexicali es crítica. Las actas internacionales, Minut 323 y su sucesora en 2026, obligan a recortes proporcionales que están asfixiando la agricultura en Baja California y Sonora. El Servicio Sismológico Nacional de México ha reportado que la subsidencia en la región de la frontera está acelerando los daños en el Canal Todo Americano y otras infraestructuras de transporte de agua. La tensión social en ciudades como San Luis Río Colorado está aumentando a medida que el polvo de los campos abandonados provoca crisis de salud pública por enfermedades respiratorias. Los sistemas acoplados de energía, agua y estabilidad social están siendo tensados hasta su límite elástico. La logística de mantener el suministro hídrico a través de 6,500 millas de tuberías en Las Vegas depende de que esa pajilla de $817 millones siga funcionando. Pero incluso la ingeniería más avanzada tiene un límite. No puede bombear lo que no existe. El 31 de diciembre de 2026 se aproxima como una guillotina legal sobre 7 estados y 2 naciones que, hasta ahora, han preferido ignorar que el río que construyó el oeste americano se está convirtiendo en un espejismo de lodo y promesas rotas. El escenario para el cierre de 2026 no es una distopía lejana. Es una proyección matemática de alta fidelidad basada en los flujos actuales y la inercia geofísica de la cuenca del Colorado. Mientras nos acercamos al 31 de diciembre, la fecha en que el marco legal que sostiene la civilización en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México se desintegra, la realidad física se impone sobre la burocracia. El Bureau de Reclamation ha fijado el 1 de octubre de 2026 como el límite absoluto para que los estados alcancen un consenso. Si para esa fecha Arizona, Nevada y California no han cedido en sus demandas frente a los estados de la Cuenca Alta, el gobierno federal tomará el control total del grifo. Esto desencadenará una batalla legal en la Corte Suprema que podría durar años, pero el agua no espera a los jueces. Los modelos de enero de 2026 indican que Lake Mead podría cerrar el año en los 1,049 pies, cruzando el umbral crítico del nivel 2 de escasez. Este descenso no es solo una cifra en un monitor, es el momento en que la espiral se acelera. A medida que el nivel baja, la presión hidrostática necesaria para mover el agua a través de las turbinas de la presa Hoover disminuye, reduciendo la eficiencia de cada gota. Es un ciclo de retroalimentación destructivo. Menos agua significa menos energía, y menos energía significa que el costo de bombear agua desde el intake número 3 hacia los hogares de Las Vegas se dispara. El sistema de la Autoridad del Agua del sur de Nevada
consume una cantidad masiva de electricidad para elevar el agua desde el nivel del lago hasta la ciudad. En un mundo donde Hoover Dam es solo una pared de concreto inerte, el costo operativo de mantener viva a una metrópolis de 2,2 millones de personas podría volverse económicamente insostenible para la clase media. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica es total. No existe un plan B. No hay un segundo río escondido bajo la arena de Nevada, ni un acuífero capaz de suministrar los 450 millones de galones diarios que requiere el área metropolitana. El análisis geofísico de la American Geophysical Union confirma que la cuenca ya ha perdido un volumen equivalente a todo el lago debido al calentamiento atmosférico. La nieve de las rocosas, que históricamente garantizaba el flujo, ahora se evapora o es absorbida por suelos sedientos antes de llegar siquiera al cauce principal. En México, el impacto se traduce en una crisis de seguridad nacional. La reducción de los flujos hacia el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado está forzando una sobreexplotación de pozos que acelera la subsidencia del terreno, comprometiendo canales y carreteras federales. El suelo se está hundiendo, literalmente, porque ya no hay agua para sostener la estructura de los poros en los sedimentos. El futuro que Las Vegas previó al construir su pajilla de emergencia ya no es teórico. La toma número 3, el túnel que le arrebató la vida a Thomas Turner, funciona hoy como el único cordón umbilical de una región que se niega a aceptar los límites del desierto. Esta estructura alcanza los 860 pies de profundidad, posicionándose 190 pies por debajo de la siguiente toma más alta y 175 pies por debajo del punto donde Hoover Dam deja de ser una central eléctrica para convertirse en un obstáculo. Es la ingeniería del último recurso. Las Vegas ha construido un sistema para sobrevivir en un entorno donde la presa es un cadáver. Pero la pregunta geofísica fundamental sigue sin respuesta. ¿Cuánta agua quedará para succionar cuando el río Colorado deje de ser un río y se convierta en una serie de charcos de salmuera conectados por lechos de polvo? Hoy, el anillo de minerales blancos de 170 pies de altura, la cicatriz que rodea Lake Mead, es el monumento más grande de América a la arrogancia climática. Representa la distancia entre lo que pensábamos que podíamos controlar y lo que la geología nos ha dictado. Mientras los estados se preparan para demandas mutuas y el gobierno federal alista decretos de emergencia, el sensor en la torre de toma sigue registrando el descenso. 1064 pies, 1063 pies, 1062 pies. La física de la gravedad y la termodinámica de la atmósfera no conocen de tratados ni de fronteras. El 31 de diciembre de 2026, el reloj llegará a cero. Para entonces, la pajilla de 817 millones de dólares seguirá allí, sumergida en la oscuridad de la roca volcánica, succionando desesperadamente los últimos restos de un espejismo que alguna vez llamamos el reservorio más grande de los Estados Unidos. La era de la abundancia ha terminado. Lo que queda es una lucha silenciosa por cada galón en un paisaje que está volviendo a su estado natural. Una tierra de roca, calor y un silencio absoluto donde antes rugía el agua.